Básicamente, una, a los empleados públicos a la casa, como decíamos antes, el gobierno cree que los empleados públicos no son muy importantes, tampoco lo mismo si trabajan o no, y otra, en las jurisdicciones en rojo, pedir restricciones horarias o algún tipo de medidas. Carlos, ¿sirve algo esto? No, no, es una medida absolutamente paliativa. Yo no escucho todavía, no escuché ningún anuncio respecto de los testeos, no lo escucho, ¿no? Es un error que cometimos ya en el año anterior con la pandemia y seguimos cometiéndolo. Es llamativo, la verdad, a mí me asusta y me llama la atención la decisión de no testear a la gente, de no buscar a los enfermos. Me asusta ¿Pero mucho. ¿Por qué crees, vos lo venís señalando desde marzo del año pasado, cuando empezó esto? ¿Por qué crees que no lo hacen? Nosotros veíamos el otro día, Eleonora, ayúdame, Christian Martin en Inglaterra, e incluso en Brasil. Se hacen autotesteos, se los pueden comprar. Bueno, en la farmacia. En Reino Unido se los dan gratuitamente, ¿no? A todos los docentes, a todos los chicos que van a las escuelas. En Brasil se puede comprar. Ahora, Carlos, las cifras de ayer, por ejemplo, 37.193 testeos se hicieron a nivel nacional. Eso es todo lo que se testeó en la Argentina. Eso es igual a no testear. Eso es igual a no testear. Es muy bajo. 500.000 de test por día es la base que hay que hacer, digamos. Y esto no lo digo yo, lo dicen los propios asesores del presidente. Yo por eso digo, capaz que tienen miedo de decirle al presidente lo que hay que hacer. O se lo dicen y no hay, digamos, no hay salida, no les dan bolilla. Sería 500.000, o sea, 500.000 test. Por lo menos. Y tuvimos 37.000 ayer. No, bueno, por eso. Pero también el punto es que hay como una línea de no decir que hay muchos casos para que la gente no se asuste y esta subestimación de las personas. Es una locura que nos va a llevar, sin lugar a dudas, a mayo, junio, julio. Sí, la política de testeo hasta ahora viene marcando solamente encontrando a los sintomáticos. Y es pasiva, es pasiva. Hoy la política de testeos en el mundo es activa, es ir a buscar. Nosotros tenemos una política Carlos, pasiva. incluso la política de testeos en el mundo, en muchos países está por encima incluso de la política de vacunas. Hay países que testean. Claro, más de lo que vacunan. Y tienen subsidiariamente el tema de la vacuna. China es un caso. Pero claramente, porque la vacuna no va a resolver la segunda. Y yo no coincido que esto sea la segunda ola, Todavía no vieron la segunda ola. ¿Vos crees que va a ser peor todavía? Pero mucho peor, Esto no es la segunda ola, Esto es un crecimiento sostenido de casos. La segunda ola viene en mayo con 30.000 casos por día, 40.000 casos por día. Me estás cargando. O sea que la segunda ola va a ser peor que la primera. No tengo ninguna duda, porque no tenemos vacuna, tenemos cepas doblemente contagiosas y no tenemos estrategia de contención. Hablanos de las cepas, porque ayer a mí me llamó la atención, no sé a ustedes, Carla Bisotti anunció que habían detectado cepas extranjeras en Ezeiza, cosa que hasta ahora, 48 casos, sí. Hasta ahora no se sabía eso, estaba como medio como versión, pero ayer lo hicieron oficial a esto. ¿Qué significa? La circulación comunitaria de las cepas mutadas ya está en la Argentina, solamente hay que buscarlas. Y la circulación comunitaria hace que el contagio, imagínate que, insisto, son 2 o 3 veces más contagiosas que el año anterior. Significa que vamos a estar 2 o 3 veces peor que el año anterior. Claro. Tremendo. Y encima, Helio, la vacunación que viene lenta, ¿no? Claro, viene muy, muy lenta. Tenemos un ranking de vacunación en América Latina para compartir con ustedes y me parece importante que nos detengamos en, sobre todo, la situación de Chile y Uruguay. Vamos a ver ese ranking con ustedes. En el puesto número 1, por supuesto que está Chile, con 51,67. Estamos hablando de dosis aplicadas cada 100.000 habitantes. No, cada 100 habitantes. Cada 100 habitantes. Cada 100.000. Es el porcentaje, digamos, la mitad de los chilenos recibió ya... Chile ya tiene vacunada la mitad de la población. Claro. Exactamente. Wow, cada 100 habitantes. Miren Uruguay, por eso me parece importante que nos detengamos ahí. Uruguay empezó a vacunar el 1 de marzo. Nosotros empezamos a vacunar en diciembre del 2020. Uruguay está en 15,81 y Argentina está en 8,12. Duplicando. Duplicando, exactamente. Y solo primera dosis nosotros, ¿no? Sí, claro. No, eso ni hablar. Eso ni hablar, porque aparte ahora ya dijeron que vamos a justamente tener más distancia entre la primera dosis y la segunda. Perdón, cuando Eduardo Valdés ayer... Ahora lo vamos a escuchar. Ahora lo vamos a escuchar. Ahora lo vamos a escuchar. No lo spoilees, porque los fines de semana la gente se relaja, ve menos televisión. No te voy a spoilear. Menos nosotros, por pero supuesto. Tiene que ver con esto. Dale. Él reconoce que le dicen que hay muy pocas dosis hay muy pocas disponibles para la segunda dosis. Dice que se lo dicen en el gobierno directamente. No hay segunda dosis. Bueno, esto pasó el sábado.
El sábado la sesión maratónica en el Congreso, diputado Valdés, uno de los vacunados en el vacunatorio VIP. Escuchen con atención, no se enojen, tómenselo con calma. Si están con un cafecito en la mano, apóyenlo, porque por ahí los irrita un poco. Míralo. Debo decir que tomé la decisión de no darme la segunda dosis, porque no le robo vacunas a nadie, y efectivamente consulté en el Hospital Posadas que si yo no usaba la segunda dosis, ¿qué pasaba? Y me dijeron que era mejor que no la usara porque, no que era mejor, sino que había poca segunda dosis con respecto a primera dosis, o sea que mi dosis no se perdía, se usaba para otra persona. Y entonces tomé la solitaria decisión de no vacunarme, para no robarle a nadie la posibilidad de su segunda dosis. No. ¿Qué hacemos frente a esto? Las dos cosas al mismo tiempo. Él pide casi un acto, un homenaje. Y aparte nunca terminó de pedir disculpas, nunca recibió ningún tipo de sanción de sus pares en la Cámara de Diputados por hacer lo que estaba prohibido. No era que era moralmente cuestionable, estaba prohibido vacunarse antes que otros y saltarse a la fila. Y él se vacunó. Y no tuvo ningún tipo de reprimenda. ¿Y en el Congreso nadie le dijo nada? Nada. Nada, el Congreso miró para otro lado. ¿Por qué, Rubén, vos que sos el más sabio de la mesa? ¿Por qué nadie le dijo nada en el Congreso? Porque entre los pares no... ¿Se cuidan? Se cuidan mucho. Sí. Y porque había muchos en la misma situación. No se pisan. Exactamente. No se pisan la sábana. Y esto es interpartidario a veces también, ¿eh? Pero también porque había muchos en la misma situación. Digo, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, con sus suegros ¿Se vacunados. acuerdan? Eso no quedó ahí en la nada, ¿no? Que vacunó a los si empezás a escarbar, a los padres. Claro. Si empezás a escarbar tenés un problema. Tenés un problema. Entonces, bueno, ya está, lo encapsulamos ahí, como hizo el Gobierno Nacional, fueron las 70 personas supuestamente y lo dejamos ahí. Fue la pibita esta purita, dije pibita, pero pido perdón, purita era. La chica, sí, 18 años, era una nena. La echaron y quedó encapsulado, ya está. Ferraresi también está vacunado y nunca dijo nada. Pero bueno, si el presidente le dio una entrevista a Berbisky. Eso, iba a eso. Le dio una entrevista, yo insisto en contar las noticias de vuelta, porque no está todo el mundo súper informado, y menos cuando pasan los fines de semana. El domingo a la mañana Alberto Fernández le atendió el teléfono y le dio una entrevista, yo creo que él le dio explicaciones, a Horacio Berbisky, el perro Berbisky, que fue uno de los vacunados VIP, que se había ido al Ministerio de Salud a vacunar, que fue el que deschavó el caso para anticiparse a una información. Vamos a escuchar a propósito de esto un poquitito de esta entrevista, porque habló de deuda. Pero antes de escuchar la entrevista, Carlos, ¿qué te pasa con los vacunados VIP a vos? No, yo escuchaba al señor Valdés, fue responsable de una de las muertes. Así que ha decidido no ser responsable de otra muerte, ¿no? Pará, fue responsable, vos decís que uno de los muertos tendría que haber tenido la vacuna de Valdés. En el Congreso hubo tantos vacunados como muertos hubo afuera, porque todos esos vacunados le quitaron la vida a una persona que podría haber sido vacunada, por ejemplo, un profesional de la salud, que al día de hoy todavía siguen falleciendo y al día de hoy todavía sigue habiendo vacunados privilegiados. Ahora, Carlos, una cuestión por eso que yo decía. Esto que reconoce Valdés que le dicen en el Posadas, que mejor que él no la use porque faltaban segundas dosis, ¿significa que no todas las personas que se dieron la primera dosis del Sputnik tienen garantizado que en algún momento los vayan a llamar para darle la segunda? Hoy ninguna persona tiene garantizada una dosis, ninguna persona tiene garantizada ni la primera ni la segunda dosis. Y hay que tener mucho cuidado, yo el otro día hablaba en este canal con el doctor Eduardo López, porque no todas las vacunas pueden postergar su segunda dosis. La vacuna que proviene de China no puede postergar su segunda dosis porque no hay publicaciones científicas al respecto, así que hay que tener mucho cuidado con eso. Carlos, dijiste que había todavía privilegiados, que había vacunados VIP todavía. Claro, por supuesto que sí, hay y funciona, y esto se ejerce todos los días y en todos los municipios, de un color, de otro color, gris, en el medio, donde sea, esto sigue ejerciéndose. ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿De qué manera? Porque ahora los ojos están posados sobre esto. No se están vacunando los adultos mayores, que son los que se tienen que vacunar. Se están vacunando jóvenes, se están vacunando personas que no tienen antecedentes, falta personal de salud por vacunar y sin embargo se siguen vacunando personas que no tienen ningún tipo de factor de riesgo, y eso también es un vacunado VIP. Eso también es un vacunado privilegiado, que no debe ser vacunado para no vacunar al último adulto mayor, que son los que tienen riesgo de vida. Me parece muy interesante lo que marcaste, Carlos, con esto de que quien se robó una vacuna, porque Valdés dice yo no me robé una vacuna, y sí, se robó una vacuna, sí, la primera dosis se la robó.
quien se robó una vacuna y no quien se coló y se puso primero en la fila, como decían, que es bajarle un poquito el precio, lo dejó sin esa vacuna a otra persona y esa persona puede haber muerto porque no conocemos las historias que hay detrás. Digo, para que no minimicemos este tipo de cuestiones. Cuando nosotros decimos la corrupción mata, esto es un acto de corrupción y esto mató a alguien. Nos pasamos hablando de efectividad, del 90% de efectividad de una vacuna. Bueno, hubo chances, un 90% de chances de que la persona que no recibió la vacuna haya fallecido. Pregunto, antes de escucharlo a Berbisky, sobre todo te quiero escuchar a vos, Gaby, que estás más metido en la cocina intrapartidaria, si querés. ¿Por qué le da una nota el presidente Alberto Fernández a Berbisky? No. ¿Cuál es la explicación política, si es que la tiene? No, de hecho generó mucho ruido. Ayer hubo sectores del Frente de Todos que ayer se cuestionaban. Algunos pocos hacia afuera, quizás en redes sociales, haciendo algún tipo de chascarrillo, pero hacia adentro, ¿por qué? Porque la verdad que no quedaba claro, es un perdón, porque lo que hizo Berbisky, aparte de revelar todo el tema vacunados VIP, se cargó un ministro. ¿Sí? Ginés González García no es más ministro de Salud y es un hombre... Bueno, se lo cargó el propio Ginés haciendo lo que hizo, ¿no? Bueno, por supuesto. Pero está bien, él lo delató. Con la difusión, claro, lo delató a su amigo, entre comillas, Ginés González García, y le hizo pagar un costo político enorme a Alberto Fernández. Un mes después Alberto Fernández se da vuelta, la atiende el teléfono. Mi teoría es que le tiene más miedo a la interna que a la opinión de la gente, de la opinión pública. Es posible, pero ya tiene el cuero bastante curtido de la interna Alberto Fernández. Evidentemente, ¿no? Si... Siguen pasando el tiempo y sale después. Vamos a repasar después también, pero con el tema de deuda, no es la primera vez que sale a decir yo comparto con Cristina. Pasó en octubre, pasó en diciembre, sale siempre a decir yo comparto con Cristina. El razonamiento de Tato tiene que ver con esta cuestión. Y es, a ver, analicemos por qué el presidente paga el costo político de largarle semejante perdón al señor Berbisky, como lo que significa salir al aire con él. Es porque Berbisky en realidad está representando la voz de otra persona, no la de él. A ver, escuchamos un poquito, porque también es importante ver el tono. De hecho, Berbisky lo presentó con un viejo conocido, le dijo, hola Alberto, hola, ¿cómo andás? Digo, en un tono muy coloquial, muy cercano, parte de la entrevista. En un acto que hicimos en Almirante Brown, le contaba a la gente que este año teníamos que pagarle al fondo 3.500 millones de dólares y que el año que viene teníamos que pagarle 18.000 millones de dólares y que el año siguiente teníamos que pagarle 19.000 millones de dólares. Y semejantes cifras, lo único que dan cuenta es de cuánto nos posterga la situación que tenemos con el fondo. Y la verdad es que nosotros, ahí tiene razón Cristina, ¿qué posibilidad tenemos nosotros de pagar 18.000 millones de dólares el año que viene? Ninguna. Ya nos cuesta mucho pensar en pagar 3.000 millones de dólares, 3.500 millones de dólares en 7 años. ¿Qué posibilidad hay de pagarle al fondo? Ninguna, dicen al mismo tiempo. Horacio Berbisky, que es, como yo digo, para mí es el comisario político del ala dura del kirchnerismo, y el presidente, hiperalineado. No, totalmente, por eso es lo que estoy diciendo, es lo que decías vos antes. Es decir, es un mensaje que no viene solamente de Berbisky. De todas maneras quiero decir algo. A ver. Pagar 18.000 millones de dólares nunca nadie lo tuvo en mente. Ni siquiera cuando se firmó el acuerdo original con el fondo se pensó que... Pero por supuesto, tanto nadie... Para, los datos que dice él, ¿son reales este año que vencen 3.500 millones y el año que viene vencen 18.000 millones? Sí, exacto, esos datos son. Lo que sucede es que cuando vos haces este tipo de préstamos, ya desde el vamos, cuando Nicolás Dujovne cerró el acuerdo con Christine Lagarde en Nueva York, estaba claro que cuando se produjeran estos vencimientos iba a haber una renegociación para pasar a otro tipo de préstamo. Es decir, estamos haciendo un ruido. Claro. Podemos poner en discusión si estábamos de acuerdo o no que esa era la salida para la crisis de Argentina en ese momento. Eso es otra cosa. Ahora, estamos poniendo en discusión algo que nunca iba a ser. Ni Macri, que tomó esa deuda, dijo que iba a pagar esa deuda. Todos lo sabían, y de hecho incluso podríamos ir a buscar las declaraciones de los ministros en ese momento. Pero Rubén, está claro. Ellos también lo saben. Pero claro. Está claro que también hay un juego político con lo del Fondo Monetario, buscar culpas ajenas, herencia recibida, culpas del Fondo Monetario, entonces es parte del discurso esto político. Siempre iba a un facilidades extendidas. Desde el momento en que se cerró el stand-by, iba a un facilidades extendidas entonces, al vencimiento. ¿por qué dice esto? Por lo que está Alberto? diciendo Gabriel, porque estamos haciendo política. Claro. Esto es para quedar bien con la gente.
gente, para hacerse los machos. Y sí, claro. ¿Por qué no pudiste aumentar jubilaciones como prometiste en la campaña? ¿Por qué? Por el Fondo Monetario. ¿No pudiste controlar la inflación? ¿Por qué? Por el Fondo Monetario. Todo se basa en los problemas de deuda que heredaste del gobierno anterior. También, ¿no? Es un tema ideológico del Frente de Todos. El Fondo Monetario es malo y nunca... Sí, la otra vez le pagaron toda la... ¿Cuánto le habían dado? 9.000 millones. 9.000 millones. Pero si es el relato. No, está bien, pero no es ideológico, entonces, es relato. Por eso, es relato. Es relato, claro. Es Yo relato, te diría que lo relato. más importante que escuchamos con relación al fondo en los últimos días es esta cuestión, y hay que escucharlo finito a Alberto Fernández y al kirchnerismo el fondo nos reconoció que la inflación es un fenómeno multicausal. Ese lo tenemos, no sé si si lo tenemos para escuchar, pero él dice efectivamente que yo sé que esto le suena muy contó técnico. Martín Guzmán. Es un poco técnico, pero escúchenlo porque es muy interesante. Y además te lo va a explicar después Rubén. Un lujo, dale. Dijo, esos son dos causas, pero hay muchas más que determinan la inflación. Que es algo que nosotros venimos planteando desde hace tiempo, cuando nos dicen dejen de emitir, reduzcan el déficit y porque eso genera inflación, y nosotros decimos, miren que la inflación en Argentina no está determinada por eso, está determinada por un sinfín de causas que van desde eso, si ustedes quieren, hasta la especulación de muchos y hasta una suerte de psicosis argentina que los economistas en el mundo terminaron llamando inflación autoconstruida, que no es otra cosa más que esa psicología que hay en muchos que dicen, bueno, vamos a prevenirnos. O sea, la culpa es nuestra, Rubén. A ver, te lo voy a traducir, te va a gustar cómo te lo voy a traducir. A ver. Listo, nos soltaron las manos para la campaña. La inflación no es un fenómeno monetario, por lo tanto, la emisión monetaria no te complica y no te acelera la inflación. 2, el déficit fiscal no es alimento de la inflación. Listo, no es tan terrible ir a combatir al déficit. O sea, le van a dar a la maquinita a lo loco. ¿Vos también querés esto, Gaby? Sí, no, y lamento mucho en este momento de no haber tenido el tiempo de buscar el archivo de Alberto Fernández, diciendo ya por 2013, 2014, todo lo contrario. Claro. Que la inflación es un fenómeno monetario. Sobre todo porque en esto también muchos economistas hubo debate con esto de si es multicausal o no. Está claro que la inflación, lo que te dicen es, se genera por un fenómeno monetario, porque gastaste más, y después hay una reproducción de la inflación que tienen otras causas, como la tema... inflación en Argentina es el producto que este país no tiene moneda. Claro. Esto está claro. Después, ahora, Está bien, pero si le y das no a la tiene maquinita, moneda porque la lo que te está diciendo imprimís. Alberto también es, salimos a la calle a controlar precios, cerramos un par de supermercados. Y ya está. Claro, pero ¿sabés una cosa? No, y mandamos a la gente al psicólogo. Es mandamos culpa gente de los al psicólogo. formadores de precios, Claro. pero esto lo dijo en la entrevista con Berbisky, antes de una entrevista a C5N. Sí. En la entrevista con C5N me llamó la atención porque ahí, por el contrario, defendió a los supermercados, cosa que nunca había hecho. Los defendió. Después voy a pasarles el extracto, pero defendió a los supermercados, dijo que solamente el 30% de las compras se realizan en los grandes supermercados, y que el 70% en los lugares de cercanía, que eso es lo que hay que atacar. Eso justifica, Helio, que después clausuren supermercados chinos y no toquen a ninguna de las grandes supermercados. Exacto. A la que les van a pedir plata para la campaña. Lo dije rápido. Escuchen esto.